Amables televidentes, los saluda José Alberto Tejada Echeverry, presentándoles el programa institucional del Canal 2 informativo Nuestra Gente. Hoy estoy acompañado de Liliana Pulesio, periodista e investigadora, quien desde hace algunos días está acompañándonos semanalmente en nuestro programa. Buenos días, Liliana. Muy buenos días, José Alberto, a toda la comunidad vallecaucana, aquí listo para entregarles toda la información fresca y oportuna de lo que acontece de la semana. Y estamos en este momento con Osvaldo Armendáriz, él es ingeniero civil, precandidato de la Alianza Social Independiente, Antis Alianza Social Indígena, a la Cámara de Representantes, y quien va a estar con nosotros en este rato. Buenos días, Osvaldo. Doctor Alberto Tejada, muy buenos días, tanto para usted, para Liliana y para toda la audiencia que en este momento nos acompaña. Estamos esperando que llegue Patricia Molina, concejala de Cali, quien ya nos anunció que está cerca al estudio, y esperamos que el doctor Diego Ramos, a quien también invitamos, se haga presente. Él es candidato del Centro Democrático Independiente por el departamento del Valle del Cauca a las próximas elecciones que se van a realizar en marzo del siguiente año. Muy bien, hoy vamos a hablar un poco de la agenda preelectoral, de la agenda política, de la campaña que comienza a nacer ya a la luz pública en todo el país, con miras a elegir a los nuevos congresistas del país y después con miras a decidir la continuidad o el reemplazo de Juan Manuel Santos en la presidencia de la República. Inicialmente, en esta semana, o mejor, esta semana ha comenzado muy agitada. Primero, el señor Francisco Santos, ex vicepresidente de la República, hizo el lanzamiento formal de su libro, Entrevista Rebelde con Causa, donde en ese libro tira a diestra y siniestra dardos tanto a Juan Manuel Santos como a la clase política del país, y hace una defensa cerrada de lo que ha sido el uribismo como ejercicio de la presidencia de la República y como propuesta política electoral para el próximo año. Pero a renglón seguido, ayer, el precandidato Oscar Iván Zuluaga ha desconcertado al uribismo y ha desconcertado al país, porque ha hecho pública una carta en la que le solicita a José Obdulio Gaviria que renuncie a su candidatura, a su inscripción como candidato por la lista del uribismo del Centro Democrático Independiente al Senado de la República, por considerar que su nombre le hace más daño que bien al Centro Democrático Independiente. Esto pues todavía no tiene respuesta ni del expresidente Uribe ni del propio afectado José Obdulio Gaviria, pero ya Francisco Santos salió a defenderlo, y José Félix Laforí, representante del Partido Conservador y presidente de FEDEGAM, ha dicho que él está de acuerdo con que José Obdulio Gaviria no participe de las listas electorales para la próxima contienda del Congreso de la República. Pues comienza pues a moverse el mosaico a nivel presidencial. Ya hay candidatos en ciernes, además de Juan Manuel Santos, que todo indica va a pedir la reelección o va a postular la reelección. Pues también hay una especie de acuerdo entre el Partido Verde y los progresistas para entrar a definir quién de los dos partidos o cómo van a escoger a su candidato. Todos estos temas los vamos a tocar hoy aquí de la mano de nuestros panelistas invitados para entrar en materia. Liliana, usted que le hace seguimiento a la política menuda y a la política no tan menuda de Cali, del Valle y del país, así como ciudadana simplemente, ¿cómo ve usted la próxima contienda electoral? ¿Qué le llama la atención? Bueno, lo que se denota dentro de toda la comunidad de Santiago de Cali, del Valle del Cauca, hay cansancio, hay hastío de la politiquería, y la credibilidad pues se ha perdido en gran porcentaje. Espera la gente resultados, espera la gente que se les cumpla, pero ahí hay una injerencia muy representativa, y es líderes que se dejan vender
por una campaña política muy bien estructurada, una plataforma política bastante fuerte donde se pagan dineros o favores, lo que impide que el común de la ciudadanía pues pueda manifestarse en su votación en el momento de la elección. Entonces hay pagos en el momento de las campañas políticas a estos líderes y ellos por tal motivo pues mueven también a sus gentes. Entonces quienes no están de acuerdo con eso pues se convierte en el hastío, y se está viendo aún en estas administraciones gubernamentales y departamentales que no se les ha cumplido hasta el momento, lo que produce una gran insatisfacción y conlleva a la realidad que es un subdesarrollo del territorio. Osvaldo Armendáriz, usted es precandidato por la Alianza Social Independiente. Primero defínanos, ¿es un movimiento de centro-derecha, de centro-izquierda, de centro-centro? ¿Y quiénes son los otros precandidatos al Congreso que está postulando este organismo político? Bueno, de nuevo muy buenos días. La Alianza Social Independiente es un movimiento político que anteriormente se llamó la Alianza Social Indígena. Para las elecciones anteriores del pasado 30 de octubre del 2010, del 2011, la alianza cambió su nombre como Alianza Social Independiente para poder acceder a nuevas alianzas con movimientos no solamente indígenas, sino también de centro izquierda, con los, como el Polo Democrático, como progresistas, como el Partido Verde, que tienen una agenda política muy similar a la que ya se viene manejando. Recuerdo que la Alianza Social Independiente, los 4 principios principales son no robar, no matar, amar la naturaleza y ser comunidad. Estos son unas falencias administrativas que desde hace muchos años se vienen presentando dentro de nuestro gobierno. Por eso la Alianza Social Independiente hace énfasis en estos 4 puntos que son indispensables para la calidad de vida de todos los colombianos y de todos los seres humanos. Saludamos a Patricia Molina, concejala de la ciudad de Cali, quien es representante del Polo Democrático Alternativo. Muy buen día. O independiente. No, alternativo. Sí. Polo Democrático Alternativo. Y ella es representante del movimiento que hoy tiene en Clara López Obregón a su precandidata, o candidata mejor, presidencial, y le pedimos que nos hable de cómo están mirando ustedes este acuerdo llamado de la izquierda, que tiene a progresistas, a Partido Verde, como buscando acuerdos. Ustedes se han hecho como a un lado, ustedes van a lanzar listas propias. ¿Cómo es el asunto? No, la verdad es que yo no sé por qué se llama acuerdo de izquierda. Yo creo que habría que mirar quiénes son las figuras visibles de cada sector, y pues evidentemente en el Partido Verde no hay personajes de izquierda. Pues ya vimos incluso ayer a Peñalosa diciendo que él se va a oponer rotundamente a esta alianza, y Peñalosa pues es más de derecha que cualquiera. Yo diría que Peñalosa casi que está en el límite de la ultraderecha. Entonces yo no llamaría que es un acuerdo de izquierda, y pues que de alguna manera yo creo que progresistas, yo creo que la alianza que está haciendo progresistas ahí no es buena para progresistas, considero, ¿no? Porque ahí ya lo desperfila totalmente. Entonces, bueno, ya allá ellos verán cómo hacen sus alianzas. En una entrevista que salió en un medio de comunicación virtual, Pablo Catatumbo, supongo yo que con claros intereses de hacer definición política, ha dicho: Antonio Navarro Wolf, ante la pregunta del periodista, Antonio Navarro Wolf nunca ha traicionado la causa porque nunca fue guerrillero, dijo él, y por lo tanto nosotros no lo consideramos como que haya sido militante ni de las FARC ni del M-19 en su época, aunque aparecía como M-19. Y se refiere en términos muy duros también a Rosenberg Pavón, a Eber Bustamante, que hoy hacen parte del Centro Democrático Independiente, o sea, del grupo del uribismo. Este tipo de pronunciamientos, Patricia, ¿usted cómo los lee entre líneas? ¿Son un mensaje al electorado potencial, atravesándosele a la posible candidatura de Antonio Navarro Wolf, por ejemplo? Pues yo creo que sí, obviamente. Nosotros todos sabemos que si están en un proceso de paz en La Habana, lo que busca ese proceso de paz es
digamos, avanzar, dar el salto a la participación política electoral y pues en ese sentido pues las FARC están buscando un camino, un espacio que digamos que se diferencia, creo yo, de los que ya existen. Entonces obviamente las FARC se van a separar, se van a diferenciar del polo democrático, se van a diferenciar de progresismo y van a abrir un camino, y pues yo no sé si el camino sea hacer este tipo de críticas, porque si miramos al interior de todo el proceso FARC y todo lo que ha significado, las FARC también han participado de acuerdos políticos, yo diría politiqueros también, porque aquí todos sabemos que los gobernantes que son elegidos de diferentes matices, que son de derecha, muchos gobernantes han hecho acuerdos con las FARC, incluso estando la FARC en armas. Lo que pasa es que eso no es muy público, pero todos sabemos que las FARC ha apoyado elecciones de alguno u otro de estos gobernantes en años pasados. Entonces, y aparte de ello, también hay, digamos, gente de sus milicias, o no de sus milicias, de pronto cercanos, de su brazo político, o muy cercanos a ellos, que también de alguna u otra manera han participado en gobiernos de derecha y pues han jugado un papel en esos gobiernos que yo creo que no son distintos. Obviamente el de Rosenberg Pavón es terrible, porque Rosenberg Pavón fue una figura que, digamos, tuvo mucho peso en el M por todo lo que hizo. Es más, en su pueblo natal, en Yumbo, fue una figura muy reconocida, muy respaldada por la población, y Rosenberg Pavón dio un giro pues de 180 grados, que la verdad que eso no tiene explicación. Bueno, entonces, a ver, yo les propongo que comencemos por focalizar nuestras opiniones, nuestro análisis en torno a la llamada propuesta del Centro Democrático Independiente, la lista electoral al Congreso que acaba de anunciar el expresidente Uribe y lo que ello significa. Hay voces que dicen que el uribismo va a arrasar y va a lograr sacar 20 congresistas o más. Hay voces que dicen que no, que se va a quemar, que no va a alcanzar a sacar 10. La fisura que aparece con José Obdulio Gaviria en el día de ayer pareciera que es como una especie de bomba en el centro de la sala del uribismo. ¿Ustedes cómo ven esta situación? A ver, yo les pido que se pronuncien cada uno a su aire. A ver, de verdad que decir pronunciarnos ante las alternativas de esas como candidatura presidencial en este momento, pronunciarnos como la lista de Álvaro Uribe o la lista de Juan Manuel Santos, créanme que no es sano para el país. El país merece algo mucho mejor, porque tiene gente, tiene un gran capital humano que quiere trabajar. Ya Álvaro Uribe durante 8 años participó y estuvo al frente, y previamente a esos 8 años participó del Congreso de la República. Todos sabemos que desde que como constituyente le dejó también a los colombianos esa ley 50, esa ley 100 y una serie en su gobierno, el agroingreso seguro, una cantidad de cositas que si yo voy a señalar aquí, yo sé que este tiempo no nos va a alcanzar. Comparto en un 100% las opiniones de la doctora Patricia Molina. Ya hemos estado en diferentes escenarios compartiendo opiniones, y créame, de verdad, en este momento considero que Álvaro Uribe o un candidato como el actual presidente Juan Manuel Santos no son lo más sano para el país. ¿Y usted, Patricia? Creo es que Álvaro Uribe Vélez representa una fuerza, un grupo social, un grupo con mucho poder dentro del país, obviamente, pero que no es un grupo bueno, es un grupo que ha generado muchos males a la población. Todos sabemos que Álvaro Uribe Vélez incluso está en la mira de la Corte Penal Internacional, tiene mucho que ver con una política de masacres, de desplazamientos, una política que atropella los derechos humanos. La verdad que es muy complicado que el pueblo colombiano, ya hablando ya de la masa de la población, que es la masa pobre, que realmente es la que elige, siga votando por ese tipo de personajes. O sea, no es posible que la gente siga en esos niveles de ignorancia política y siga escogiendo unos verdugos como Álvaro Uribe Vélez, que ha sumido el país cada vez más en la miseria. Usted sabe, la política que tiene incluso el presidente Santos, pues simplemente es una política continuista
de la de Álvaro Uribe Vélez, no se diferencia. Tal vez, digamos, la diferencia que hay entre Uribe y Santos no tiene que ver con el modelo es el mismo, el modelo se sigue profundizando y sigue empobreciendo a la gente y favoreciendo multinacionales, favoreciendo empresariados grandes, empresariado nacional, a los del poder económico de siempre, o sea que el modelo es igual. La pelea que ellos tienen de todas maneras son peleas que tienen que ver más con que Álvaro Uribe Vélez realmente está muy desprestigiado, tiene, digamos, también unos intereses muy, diría yo, me atrevo a decir, muy de mafia, y esos intereses riñen con intereses de otras mafias, porque aquí las mafias son de distintos tipos, ¿no? Entonces, la pelea es más como de eso. Liliana, ¿usted qué percibe en el ambiente político? ¿El uribismo va a lograr ganar una alta y significativa participación en el escenario político electoral del próximo año o no es tanto como parece? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque lo que hablaba al principio José Alberto, y es el tema de las plataformas políticas. Entonces, cuando hay capital, eso influye muchísimo para las decisiones en nuestro país. Y un gran porcentaje, de acuerdo decía la doctora Patricia, es el tema de los empresarios del Valle, haciendo presencia en los varios eventos que el señor Uribe ha presentado. Pues la verdad que el despliegue empresarial es bastante alto en el apoyo al Centro Democrático. Total que sí, no se puede sorprender la gente en el que haya bastante representatividad en el Congreso de la República por parte del uribismo. O sea, usted está indicando que el empresariado vallecaucano es una de las bases más fuertes que tiene el uribismo. Sí, señor. Definitivamente. Sí, señor. ¿Usted lo comparte? Sí, yo creo que hay empresariado, hay un sector empresarial que está acompañando. ¿Por qué no pensaría que es más la costa y Antioquia que el valle? No, yo creo que en todo lado él tendría, porque imagínese usted el tema de los ingenios azucareros. Habría que mirar entonces los ingenios azucareros a dónde se inclinan. Y la verdad que tiene muchas similitudes. Los ingenios azucareros hoy están envueltos en procesos por paramilitarismo, o sea que hay similitudes entre ellos que yo creo que no son casuales. Y eso es posible de que los nexos entre ellos sean mucho más fuertes. Entonces yo sí creo que hay empresariado que todavía comulga pues y está con ellos, además está unido a Álvaro Uribe de vieja data, pero también creo que hay otro empresariado que va a apoyar a Santos, sigue apoyando a Santos, hablando solamente del empresariado. Pero como yo aquí, digamos, no represento los intereses del empresariado ni del gran empresariado, pues obviamente de los empresarios sanos que buscan y hacen empresa, que jamás serán los grandes, porque los grandes se fortalecen usufructuando los recursos públicos y todo lo que ya sabemos. Pero yo represento hasta la población neta, o sea, la población pobre, las masas de población que realmente sufren los rigores de este modelo. Y usted en su quehacer político, Patricia, en su ejercicio como concejal de Cali, ¿qué percibe? ¿Qué dice el ciudadano corriente, el común, espontáneamente? ¿Es afecto al uribismo? ¿No es afecto al uribismo? ¿Es indiferente? Yo pienso que el pueblo colombiano sufre de gran ignorancia política y eso es un caldo de cultivo precisamente para este tipo de líderes negativos, porque la gente que se ve golpeada por un modelo que está ahorita hay niveles de desempleo altísimos, hay una cantidad de problemas que han existido siempre, pero que tal vez a Santos se le han reventado en las manos, el tema de los campesinos, el tema agrario, pero que no es un tema de Santos, es un tema que viene desde Uribe, y que Uribe es ¿quién firma los tratados de libre comercio? Álvaro Uribe Vélez. Y no estoy diciendo que Santos no tiene nada que ver, claro, Santos acompañó la firma de los tratados como parte del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, y que los mantiene, por eso le digo que es un modelo que tiene, digamos, una misma línea. Pero entonces la población en su ignorancia a veces considera, no, es que en este gobierno nos ha ido mal, y no se da cuenta que la política viene desde atrás, o por lo menos olvida la historia. Entonces eso es algo muy delicado. La ignorancia política que existe en la población colombiana nos lleva a caer en esta cantidad de errores, y es posible que haya muchos incautos que vuelvan a votar por Álvaro Uribe Vélez. Obviamente nosotros jugaremos nuestro papel y trataremos de que así no sea, pues vamos a develar todas, y lo venimos haciendo, todas estas verdades Bueno, pero hay una pregunta que no termina de ser respondida
por ninguna de las orillas ideológicas que cuestionan el tema. Álvaro Uribe Vélez, muchos sectores dicen, está a puertas de ser llamado por la Corte Penal Internacional, está a puerta de que si pasa a ser senador, la Corte Suprema de Justicia lo llame, etcétera. Pero, ¿qué es lo que ocurre o qué es lo que tiene, o hasta dónde de verdad son fundadas esos cuestionamientos que Uribe Vélez dice, yo me lanzo, yo escribo mi nombre y estoy dispuesto a ser senador de la República? Porque una cosa es ser senador, otra cosa es ser expresidente. Mientras sea presidente tiene una inmunidad política, siendo senador queda sometido a una cierta inmunidad, pero mucho menor que la que tiene como en su condición de expresidente. Eso sería como un mensaje que él está enviando a la comunidad, a mí, que me esculquen, que pueden decir mucho de mí, pero a ver, aquí estoy para ponerme al frente de la pelea. ¿Ustedes qué lectura le dan a esa posición de él? A ver, la lectura que yo le puedo dar a esta posición de Álvaro Uribe Vélez simplemente es una lectura de temor. Yo considero, de una forma muy personal, que Álvaro Uribe teme llegar al Congreso de la República. Sin embargo, es esa persona que necesita seguir tizando el fogón, tiene que seguir mostrando su nombre. ¿Por qué? Porque hay muchos medios que también están a favor del uribismo. Hay muchos medios que le están haciendo el favor, que siguen mostrando, que siguen recordando esa seguridad democrática que nunca existió. ¿Sí? Por esa razón considero que él sigue con el mismo tema, porque no hay otro tema para explotar por su parte. Pero todos sabemos que dentro de esos 8 años de Álvaro Uribe, él, ¿qué hizo? Hizo lo mismo de Juan Manuel Santos. En este momento mucha gente critica el proceso de paz en Cuba, pero con los guerrilleros, pero también ¿qué le dijo él a los guerrilleros? Le dijo, durante 8 años les dijo, mire, desmovilícese, y le estaba ofreciendo lo mismo que hoy día le está ofreciendo Juan Manuel Santos. Mire, le vamos a ofrecer una cosa, la otra, una serie de beneficios con el propósito de que se desmovilizaran. Entonces, Álvaro Uribe en este momento considero que tiene temor. ¿Por qué? Porque si el acuerdo en Cuba, si los acuerdos en Cuba se dan, las FARC van a obtener unas curules. Me imagino que Álvaro Uribe en el Congreso, en el Senado, frente a las FARC, en ese momento le van a decir, bueno, vamos a hablar claro. Vamos a hablar claro, ¿por qué? Porque la realidad del conflicto armado no se le ha dicho a los colombianos. Hay muchos delitos de Estado, ¿sí?, que están por ahí escondidos y me atrevo a decirlo porque diariamente se van destapando, y entonces, ¿qué pasa? Me imagino que en ese momento las FARC le dirán, bueno, ahora sí, este no era mío. Durante los 8 años teníamos solamente 2 problemas, de acuerdo a Álvaro Uribe. Los problemas eran el narcotráfico y las FARC. Pero recordemos que la gran falencia que nosotros tenemos es la clase política corrupta que nos ha venido gobernando durante las últimas décadas. Pero de todas maneras, yo sigo insistiendo en la pregunta. Pero es que eso de atizar la hoguera, jugar como con esa candela tan caliente, a mí me parece que tampoco es un problema de guapera. ¿Qué es lo que hay de fondo? La verdad, yo creo que Álvaro Uribe no tiene otra salida. Álvaro Uribe tiene que seguir en el escenario político. Él es un animal político, además, es un tipo que se creyó en Dios. Tal vez se le ha bajado un poco, tal vez, porque se dio cuenta que no era tan Dios como creía él. Él prácticamente era el Dios, era el que decidía el futuro y la vida de cada una de las personas en Colombia. Entonces, un tipo totalmente autoritario, ¿sí?, pero prácticamente profascista. Entonces yo creo que es un animal político y en este momento, como en la situación que él vive, yo creo que no tiene ninguna otra alternativa de que seguir haciendo política, porque ellos representan una mafia. O sea, ellos representan una mafia, ellos no trabajan con amigos de los medios porque son amigos, ellos tienen toda una estructura que todavía no se ha derrocado, no se ha tumbado, es una estructura que sigue allí, que ha tenido golpes, pero que sigue ahí, que tiene poder político, tiene poder mediático, tienen poder.
y yo creo que Álvaro Uribe, es posible, como dice Osvaldo, que Álvaro Uribe solo esté figurando como impulsor de la lista del Senado, pero que finalmente él tal vez realmente no vaya. Es posible, le digo porque, perdón, ayer precisamente me llamó una persona del distrito de Agua Blanca que me decía que le llegó un telegrama, que cosa que me parece pues a mí bastante extraña, no sé a qué otras personas le habrá llegado, sería bueno conocerlo, y que le llegó un telegrama diciéndolo, y que firmado por Álvaro Uribe Vélez, diciendo que él invitaba a que apoyaran la lista a Susana Correa, que apoyaran a la doctora Susana Correa en la lista al Senado que él estaba impulsando. Entonces, eso lo pone uno a pensar que si eso se está haciendo con todo lo que ellos tengan, bases de datos, no sé de qué manera, pero están invitando a votar no directamente por Álvaro Uribe, sino por otras personas que están en su lista, ¿sí? Entonces uno piensa, bueno, es posible que él finalmente se baje de la cabeza y no aspire, es muy posible, ¿no? No se posesione como senador. Bueno, es importante advertirle a los televidentes que invitamos a Diego Alberto Ramos a este programa. Él es candidato por el Centro Democrático Independiente, es decir, por la lista uribista para el Valle del Cauca. Lamentablemente hasta anoche nos garantizó que estaría aquí en el programa. Hoy lo hemos estado esperando porque habría sido muy interesante haberlo podido tener aquí para que contrastara y debatiera con Patricia, con Osvaldo y con Liliana las apreciaciones que no son exactamente uribistas, las que nos están dando en este momento. Pues la verdad que la característica de esa personalidad que tiene el doctor Uribe, Álvaro Uribe Vélez, pues como dice, reitero, la doctora Patricia, va a morir con su ideología política y puede ser una estrategia más de no llegar hasta el final del Congreso o sencillamente también el empoderamiento que él siempre ha tenido, o ese pequeño Dios que por los diferentes estamentos aún internacionales están influyendo o han influido sobre él en toda su participación presidencial antiguamente, y ahora en esta candidatura pues ese liderazgo ante el Congreso pues sería el empoderamiento y el manejo de un país como Colombia. Pero ¿qué significado tiene que un hombre como Óscar Iván Zuluaga, que es precandidato, haya hecho el llamado que hizo ayer público mediante carta, diciéndole a José Obdulio Gaviria, hágase a un lado, de un paso al costado por el bien del uribismo? Eso es que hay fisuras ya adentro de verdad, significa, como dice Francisco Santos, un acto de deslealtad suprema de parte de Óscar Iván Zuluaga con Álvaro Uribe Vélez. O por el contrario, es que Óscar Iván Zuluaga es consciente que el nombre de José Obdulio Gaviria termina generando demasiada urticaria en mucho potencial electorado. Están pensando audiblemente, están pensando esas estrategias internas, ya las están expresando a la población, y se comienza entonces la especulación y se comienzan las dudas y hasta qué punto sea conveniente que el señor Obdulio Gaviria pues haga presencia en el Congreso de la República. Yo pensaría, usted sabe que de todas maneras hay una ala conservadora, ¿cierto? Que ellos necesitan aglutinar mayores niveles de unidad, tener mayores niveles de unidad. Y hay una ala conservadora que obviamente ya tiene reticencia con José Obdulio Gaviria, pero no la tiene porque sí, sino lo que pasa es que ya José Obdulio Gaviria es un personaje que, al igual que Álvaro Uribe Vélez, ya tiene muchas evidencias de todo su proceder político, tiene, digamos, investigaciones, o sea, es un personaje bastante complicado para tenerlo, pues, digamos, en la lista del Senado. Sin embargo, eso es bastante complicado lo que está pasando allí, porque Álvaro Uribe Vélez, ustedes saben que tiene un nexo con José Obdulio Gaviria, incluso yo diría que el nexo con él es mucho más fuerte que con cualquiera de los demás. Habrá que ver, porque de todas maneras esas fisuras significan algo, y habrá que ver si es que Óscar Iván Zuluaga está plegándose más
al conservatismo, ¿cierto? A esa ala, al conservatismo que también representa, ahí está Pastrana. Usted ha visto que el que inició con la crítica fue Andrés Pastrana, y el que casi que pone como una condición. Uno lo lee entre líneas y es como casi que una condición de ese sector para apoyar el centro democrático. Y yo lo que veo es que entonces hay un ala que, y si puede ser una fisura, eso de pronto no es una estrategia solamente, sino una fisura real que tengan entre ellos. Sí está ocurriendo que haya una división. A ver, considero que siempre lo primero que tenemos que hacer es limpiar la casa. Si yo voy a hacer una fiesta, yo tengo que seleccionar los invitados, ¿sí? ¿Para qué? No es porque sean no solamente mis amigos, sino porque yo sé que esta persona no va a calar con la otra, entonces tengo que saber a quiénes voy a llamar, ¿sí? José Obdulio Gaviria, lógicamente sabemos que es primo hermano del fallecido Pablo Escobar Gaviria, que tiene su historia nefasta en nuestra historia reciente aquí en el país. Por esa razón hay que empezar a limpiar. Ellos mismos lo dirán, me atrevo yo a decirlo así, pero ellos mismos lo dirán: mire, este señor saquémoslo de aquí. ¿Por qué? Porque es que él nos puede llegar a generar cualquier tipo de otra división. La gente ya no le está creyendo ni a Álvaro Uribe. ¿Por qué? Porque si miramos ese gabinete de Álvaro Uribe, vamos a encontrar muchos que los unos están siendo investigados, los otros están en la cárcel, otros están huyendo. Uno dice, de ese gabinete, ¿qué hay para sacar? Entonces, como decía la doctora Patricia Molina, si está invitando, si están llegando telegramas invitando a votar por Susana Correa, hombre, yo le digo, si a usted le llega una invitación diciendo, vea, vote por Patricia Molina, hágame el favor, a ese no, o por Osvaldo Armendáriz, no, hágame el favor, más bien no vote por mí, porque yo en ese grupo no estoy, ¿sí? Aprovecho para recordarles que la Alianza Social Independiente, nuestro senador Marco Aníbal Avirama presentó un proyecto de ley que es la silla vacía por corrupción, proponiéndole a los ciudadanos de que los mismos partidos políticos son responsables de la selección de sus candidatos. Quienes vayan a ocupar sus curules, si por corrupción son destituidos, no solamente van a perder ellos su investidura política, no, como venía pasando, de que anteriormente se perdía la investidura política, pero se reemplazaba. En este caso, la Alianza Social Independiente propone, mire, se va, pierde la investidura política, pero el movimiento pierde una representación. Eso es de pronto lo que puede llegar a estar pensando en ese momento Óscar Iván Zuluaga. ¿Por qué? Porque hay que empezar a limpiar la casa y tratar de mejorarle un poquito la fachada a ese cuadro político que se está mostrando. Óscar Iván Zuluaga sí se está pensando en serio su candidatura presidencial. Entonces yo considero que él sí está pensando que es pronto tener nocivo la figura de José Obdulio Gaviria jugando allí en su partido, ¿cierto? En el Centro Democrático. Y eso es lo que está intentando él, digamos, más porque está abriendo el camino presidencial para él. Sin embargo, yo creo que José Obdulio Gaviria no es rechazado meramente por ser el primo de Pablo Escobar. Yo creo que es por él mismo, porque digamos todo su accionar político de la mano con Álvaro Uribe Vélez está vinculado a una serie de atrocidades y violaciones a los derechos humanos que todos sabemos, ¿cierto? Que hay investigaciones al respecto. Entonces yo creo que es bastante complicado. Además todos sabemos que el ideólogo detrás de Álvaro Uribe Vélez, siempre el ideólogo de cabecera, ha sido José Obdulio Gaviria. El Rasputín de Álvaro Uribe. Claro, el Rasputín. De hecho, en los apartes que se han sacado, en esa depuración que se trata de hacer del Centro Democrático, pues comentaba el doctor Diego Alberto Ramos que ninguno de los precandidatos presidenciales del Centro Democrático ni de los partidos políticos tradicionales tiene una trayectoria como la tiene el doctor Carlos Olmes Trujillo. Y en el caso también que estos diputados, como es Diego Alberto Ramos y Rubén
Darío Agudelo y la exconcejala Piedad Varela, exmilitantes del Partido Conservador, ahora están en el Centro Democrático del Uribismo y harán parte, entre otros, del comité promotor para el Valle del Cauca de la campaña del precandidato presidencial Carlos Holmes Trujillo. O sea que, pues, de alguna manera se trata de fortalecer la imagen del Centro Democrático por esta parte también. Y entonces hay que sacar al niño feo que le está haciendo, está descompensando la posición política que tiene el uribismo frente al país electoral. Bueno, dejemos el uribismo a un lado. Ahora hablemos de nuevo. Ahora yo quiero preguntarle a usted, ¿en qué está el Polo Democrático? ¿Cuál es su agenda? ¿Cuál es su cálculo político? La verdad que nosotros como Polo Democrático Alternativo estamos dando una gran batalla por transformar este país. Y es una lucha contra un sistema opresor, y usted lo sabe, o sea, incluso pues podemos mostrar nosotros en los hechos recientes, desde el Congreso de la República, en el caso de Cali, desde el Consejo de Cali, desde los espacios donde tenemos compañeros y compañeras haciendo esa labor, podemos mostrar, digamos, todo lo que hemos develado. Están los compañeros, por ejemplo, el compañero Wilson Arias, trabajando las denuncias sobre el tema de tierras, de baldíos. Está el compañero Alexander López dando una batalla enorme, la persona que ha dado la batalla por defender los derechos de los trabajadores en Colombia, yo me atrevo a decir sin equivocarme, no porque sea mi senador, es Alexander López, porque es Alexander López quien por vía de los nexos con el Parlamento Europeo, con el Parlamento norteamericano, que logra presionar, demostrando además, evidenciando las condiciones laborales de los corteros de caña, de los portuarios, de todos ellos, quien ha hecho toda esa presión política antes de firmar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, fue Alexander López, y con esa presión política logra, a través de organizaciones de derechos humanos como WOLA, que es una organización internacional muy importante, es norteamericana, logra que parlamentarios demócratas exijan a Obama que se incluya ese artículo donde aquí en Colombia se tienen que respetar los derechos laborales, se tiene que garantizar, ¿cierto?, a los trabajadores su estabilidad, salarios dignos, etcétera, cosa que Santos no ha cumplido. Y entonces el senador Alexander López no solo para ahí cuando a través de sus gestiones que se incluye, imagínense usted llegar a incidir tanto que se incluye ese artículo, eso por eso lo tengo que reconocer a Alexander, en el Tratado de Libre Comercio, y se hace un plan de seguimiento. Hace un mes estuvieron aquí dos parlamentarios norteamericanos demócratas, vinieron con WOLA, la entidad de la ONG de Derechos Humanos que está haciendo el seguimiento, y vinieron a corroborar de que Santos no ha cumplido con ese artículo de los derechos laborales en Colombia. Y esa pelea y esa denuncia la está haciendo el senador Alexander López, y usted supiera, para nosotros que no tenemos recursos económicos, que trabajamos con las uñas, que trabajamos en oposición a este sistema que es aplastante por la indiferencia de la población, porque si la población fuera consciente y de verdad asumiera su papel como ciudadanos, yo creo que sería distinta la situación, ¿cierto? Podríamos cambiar la realidad que vive el país. Entonces, estamos trabajando muy duro. Yo creo que podemos demostrar qué camino tenemos. Peleamos permanentemente por la garantía de los derechos de la gente. En el caso de esta concejalía, yo represento el Polo Democrático Alternativo, no me represento a una sola persona, yo represento una postura política, y en este sentido pues defiendo los derechos de los ciudadanos caleños en el tema del transporte masivo, que también es un negocio, en toda la política que está siguiendo el alcalde Guerrero, que es un oligarca y que usa los recursos públicos para favorecer solamente los empresarios amigos. Entonces en eso estamos, luchando por transformar este país. Por tanto, para terminar, qué pena, estas curules para nosotros son un camino, son un medio. Nosotros no pensamos jamás llegar a estas curules como llegan
la mayoría de la gente a llenar los bolsillos. Nosotros no comulgamos con la corrupción, no pedimos y recibimos puestos para quedarnos callados, ni pedimos ni recibimos contratos para quedarnos callados. Nosotros absolutamente no compartimos eso. Por eso usted puede ver que las votaciones de nosotros son frontales, son debatidas y en defensa de los derechos de la gente, y no vamos entregando un voto que es una forma irresponsable de vender los derechos de la población. Bueno, y entonces, de frente al próximo año electoral y frente a la reelección de Juan Manuel Santos o a la postulación de nuevos candidatos, ¿cuáles son las apuestas de la ASI y del Polo? Ustedes ya tienen una candidata, Clara López, sí, claro. Ya se anunció oficialmente como candidata. En el caso de ustedes, la Alianza Social Independiente es una minoría. Recordemos que lastimosamente las minorías tenemos el compromiso de unirnos, unificarnos, juntar fuerzas, porque el Congreso de la República para las próximas elecciones va a conservarle la personería jurídica a cada movimiento con 450.000 votos. Lastimosamente la credibilidad política en nuestros movimientos, en todos en general, ha perdido credibilidad, ha bajado su nivel, y por esa razón estamos invitando a todos los ciudadanos, a todos los colombianos en general, a que conozcan estas nuevas alternativas. ¿Sí? Vimos hace 4 años, no existía un movimiento Partido Verde. De un momento a otro se juntaron 3 alcaldes en Bogotá, y esto dio un vuelco inmenso, que demostró de que la gente quiere algo diferente. Para poder ganarle al Partido Verde debió presentarse una gran unión de muchos movimientos. ¿Y ustedes van a promover ahora una alianza? Entonces, ahora estamos promoviendo la alianza. ¿Con quién? Con todas las minorías. Estamos presentando la alianza. En este momento, la alianza, el polo democrático no está haciendo alianzas, hasta ahora no la he escuchado. Le hemos presentado nuestra carta a la dirección de los progresistas, ¿sí?, del apoyo, pero también hay que escuchar otras alternativas, porque todavía faltan meses. ¿Y habría alguna posibilidad de que Polo y ASI terminen haciendo algún acuerdo? La verdad es que el Polo pues siempre ha tenido candidatura presidencial desde que nosotros nacimos. Usted sabe que tuvimos a Carlos Gaviria, el maestro Carlos, sí, Gaviria, que es mi maestro. Pues tuvimos después posteriormente la candidatura de Gustavo Petro, hoy tenemos la de la compañera Clara López. Nosotros jamás nos negamos a las alianzas, nosotros sí consideramos las alianzas, pero obviamente estas alianzas tienen que tener, digamos, una claridad, porque tienen que darse en torno a asuntos programáticos. O sea, nosotros no hacemos la alianza por votos solamente. Muy fácil sería hacerlo así, ¿cierto? Generalmente las alianzas, ¿cómo se hacen en Colombia entre los partidos políticos? Se hacen alianzas por sumar votos y poder llegar, digamos, a un cargo, pero asimismo se hace repartiéndose, digamos, los beneficios entre ellos, y nosotros no hacemos eso. O sea, nosotros hacemos una alianza sobre programas, sobre decisiones políticas. Entonces, sobre un programa político claro que lleve a este país a sacarlo de la encrucijada en que está, ¿cierto?, a sacarlo del abismo hacia donde nos están llevando, donde nosotros podamos reversar políticas nocivas, tengamos una política agraria en favor del campesinado, porque hablo de ello porque todos sabemos lo que recientemente se demostró, que los tratados de libre comercio han traído a Colombia, pero no solo los tratados, sino la inequidad que existe en Colombia, donde aquí los dueños se apropian de la tierra, los que tienen el poder económico, y desplazan a las grandes mayorías. Lo mismo pasa en las ciudades. Entonces, nosotros estamos buscando una alianza programática, y obviamente no vamos a cerrar las puertas a ellos, ¿sí? Ya. ¿Hay alguna posibilidad de que el Polo, ASI y Compromiso Ciudadano llegaran a tener alguna postura más o menos coincidente, o ustedes descartan cualquier acuerdo con Sergio Fajardo? ¿Con Sergio Fajardo? Sí. Pues la verdad, lo que pasa, yo voy a hablar por mí, ¿no?
Hola, con Patricia Molina, porque igual yo respeto cuando hacemos las decisiones y los debates internos nuestros. Usted se acoge a la disciplina del partido. Pues sí, realmente me corresponde hacerlo, ¿no? Sí. Pero yo ¿qué va a opinar usted? Sí, sin embargo, yo creo que esta opinión la podemos tener varios en el partido. Vuelvo al tema de quiénes representan, cuáles son las figuras visibles. Entonces vuelvo a hablar, por ejemplo, del Partido Verde, hablando de que decía Osvaldo que fue un movimiento que se fundó entre 3 alcaldes, que eran 5, ¿no? ¿Se acuerda que ellos decían que eran 5 que se iban a unir y finalmente excluyeron a 2? La verdad, por ejemplo, en mi criterio, Peñalosa jamás representará los intereses nuestros. Es un promotor de políticas neoliberales profundas, además. Y me voy a referir a Antanas Mockus igualmente. Antanas Mockus, digamos, puede tener cosas que reconoce la población, como el tema de la cultura ciudadana, entre comillas, pero la forma incluso como se implementa la cultura ciudadana por parte de Antanas Mockus también dista de un método democrático. Antanas Mockus es un neoliberal profundo también, profundo privatizador de los servicios públicos, privatizador de muchas cosas, incluso la propia universidad, hizo daño a la propia Universidad Nacional. O sea, Antanas Mockus no es cualquiera, entonces uno mira su trayectoria y se da cuenta que no tenemos afinidad política. Entonces, en el tema de la Alianza Social Independiente, si es con Sergio Fajardo, ¿cierto? Yo considero que Sergio Fajardo igualmente, y con todo respeto, tiene una trayectoria que representa intereses diferentes a los que nosotros representamos. Yo creo que Sergio Fajardo ha sabido jugar hábilmente para estar, digamos, posicionarse en un partido como Alianza Social Independiente. Yo les quiero contar que yo hice parte de la Alianza Social Indígena cuando por primera vez decidí participar de una organización política. Estuve unos meses, no sé si alcancé a estar un año con la Alianza Social Indígena, pero como Alianza Social Indígena, que nace, les recuerdo pues, Osvaldo, nace como un partido de las minorías étnicas y por eso tiene esos 4 principios que usted cita, que son principios consensuados. La Alianza Social Indígena, si usted mira su logo, representa al campesino, afros e indígenas fuertemente. Es una alianza entre unas minorías de población que son bastante golpeadas, bastante marginadas, muy sufridas, digamos, en este país, en Colombia, donde no ha habido ningún reconocimiento para ellas, excepto la carga laboral, la carga que han tenido sobre sus hombros y todo lo que han contribuido al desarrollo del país jamás se les ha visibilizado. Desafortunadamente, lo digo así, perdone que lo diga, la Alianza Social Indígena dejó de ser el partido de la minoría étnica, porque ustedes saben que la Constitución del 91 trajo la participación en curules de elección, circunscripción especial, y ahí era donde jugaba la Alianza Social Indígena. Entonces yo lo digo desafortunado porque yo lamento que las organizaciones creadas desde estas minorías pues se pierdan. Yo lo lamento, porque cuando ya nace el partido Alianza Social Independiente, simplemente porque en Alianza Social Independiente se le abrió la puerta a gente como nosotros, que no somos esas minorías ni las representamos y simplemente tomamos ese espacio para convertirlo en... Como lo toman las Mockus. Perfecto, como lo toman, entonces abren ese espacio para simplemente convertirlo en un partido común y corriente que deja de ser el representante de la minoría étnica. Hay una pregunta que me gustaría hacerle aquí al panel y es ¿qué concepto les merece el hecho de que el Congreso está reuniéndose con el presidente Santos en esta semana o la próxima para permear de alguna manera en el momento en que ya estén todos los candidatos en curso pues para la participación de estas elecciones del próximo año a Cámara y Senado, se permeen los proyectos que van en curso, de tal manera que ustedes, los candidatos, no sea el comodín para presentar sus propuestas por esos mismos proyectos que se están recorriendo, están en curso ante el Congreso de la República. Esos proyectos ya vienen presentándose, pero solamente llegan a proyectos, a promesas de campaña. ¿Sí? Recordemos que, y quiero hacer una aclaración a la participación anterior, tomé cuando hablé de Partido Verde, lo tomé como un ejemplo. ¿Por qué? Porque para darle a entender, ¿sí?,
a nuestra audiencia de que el Partido Verde se presentó y automáticamente la gente lo siguió. ¿Por qué? Porque la gente quiere algo diferente. La gente ya está cansada de este mismo sistema. Que se hayan venido presentando estas movilizaciones, estas protestas sociales, es simplemente el eco de una realidad que viene sucediendo en los diferentes gremios. Pero pero simplemente son décadas de falencias administrativas que son los mismos proyectos que están en este momento permeándolo, como tú lo aclaras, pero realmente no nos van a llevar a nada. Simplemente están presentando los mismos proyectos de hace 4 años. Sí, yo quisiera decir lo siguiente, mire, hay muchas tácticas y estrategias para la politiquería y que tienen, digamos, eco porque tenemos, como repito, una población ignorante políticamente. Yo quiero solamente terminar lo siguiente, con lo que yo digo frente al tema del partido que representa Osvaldo, yo no quiero estigmatizar el partido jamás, estoy hablando de liderazgos. Como me preguntan de la posibilidad de alianza, yo contesto, el partido Alianza Social Independiente tiene otros liderazgos aparte de Sergio Fajardo, y si los vemos en los liderazgos en las regiones, son liderazgos con los que tenemos mayores cercanías y mayores afinidades, sino que yo hablé, porque usted me preguntó, Alberto, directamente por Sergio Fajardo, a quien yo por eso considero que representa una línea distinta y que yo tengo mis reservas. Bueno, una última pregunta en estos últimos minutos. ¿Y qué pasa con Marcha Patriótica? ¿Qué pasa con Piedad Córdoba? ¿Qué pasa con la UP? ¿Qué dicen ustedes? Mire, yo considero que la UP debe recuperar su personería jurídica, ya la tiene, mejor dicho, ya la tiene. Ya se la devolvieron. Sí, ya se la devolvieron, pero entonces yo considero que la UP debe recuperar esa estructura de partido, se lo merece, considero que se lo merece. Es una deuda además que tenemos nosotros histórica, sí, que tiene este país con la UP, pero que también va más allá de simplemente una personería jurídica, y que a mí me preocupa varias cosas. Una, que la UP, digamos, que hayan oportunistas que vengan y se tomen la UP, ¿sí me entiende? O sea, hayan oportunistas que usen esa camisa de la UP para poder, digamos, iniciar, tener un espacio de participación política electoral, y la UP yo creo que tiene también esa gran, los compañeros militantes de la UP que se mantienen antiguos, yo creo que también en la misma preocupación, y es algo que la UP tiene que cuidar muchísimo. Yo considero que sí, la UP tiene el derecho, y se lo debemos, de poder configurarse de nuevo como un partido político, eso por un lado. No sabemos, yo no he escuchado, no sé si estoy muy ocupada en el Consejo, pero no he escuchado de la UP que tenga, digamos, ya unas decisiones frente a candidaturas, no lo conozco. Y en el tema de Marcha Patriótica, pues todos sabemos que Marcha Patriótica es un movimiento social y político que no tiene personería jurídica, que supongo, no sé si la decisión es salir a recoger las firmas para participar, no lo han dicho. Ahora la compañera Piedad Córdoba, que ella es, yo creo que todavía sigue estando en el Partido Liberal, a menos de que la hayan expulsado, yo no sé, porque ellos asumen que Marcha Patriótica es un movimiento social y político. Sí. Entonces, no sé si ella sigue estando dentro del Partido Liberal, de la izquierda liberal, porque prácticamente es de las pocas que representa la verdadera izquierda liberal, o van a salir ellos a moverse para participar electoralmente ya con recogiendo firmas. Yo a Piedad Córdoba la respeto muchísimo. Piedad Córdoba, yo creo que es una mujer muy valiente, que ha sido capaz de mantenerse en sus posturas y contribuir al país. Yo creo que Piedad Córdoba ha demostrado que quiere contribuir al proceso de paz, pero que de todas maneras también tendría uno algunos elementos que discutir con ella frente a algunos pronunciamientos, como por ejemplo que propongan, ya sea por ir al proceso de paz, propongan la reelección de Santos o que se prorrogue el mandato de Santos 1 año, 2 años. Pues eso eran cosas que yo discutiría, digamos, debatiría con ella. A ver, Liliana. Hay una preocupación por parte de la Unión Patriótica que se defiende mucho, es el caso que va a postularse el
es candidato a la gobernación del Valle del doctor Atemay Sterling, pero que se lanza también por el Polo Democrático. Patricia no sabía. Ok, entonces va a lanzarse al Senado de la República, pero me preocupa grandemente es la filosofía que todavía se maneja. Entonces, ¿a quiénes va a convenir el estar en el Senado de la República? Una representación en ejemplo de esa ideología de la Unión Patriótica, donde pues ahí los más beneficiados son la gente que ha militado dentro del mismo movimiento, dentro del mismo partido. Es ahí donde los colombianos tenemos que hacer presencia en estas votaciones, para que sea que nos beneficiemos todos, no unas minorías o por conveniencias o por el hecho de estar en un movimiento o por desmovilizarse, que ofrece el Estado grandes garantías y son ellos al postre de Estado, como es ahora, donde quieren incursionar en el gobierno de Colombia. En este último minuto, una pregunta para una respuesta de sí o no, muy breve. ¿Están de acuerdo ustedes que en la eventual negociación del proceso de cesación del conflicto interno a las FARC se les den curules por jurisdicción especial en el Congreso de la República y que comiencen a ejercerlas en la próxima legislatura? Pues yo creo que la única manera de que haya realmente un proceso de paz en concreto es abriendo la participación política concreta. Pero que les den, que les asignen 10 curules, por ejemplo. Mire, yo no sabría el número de cifras, lo que sea, pero yo creo que es que no existiría otro camino. O sea, yo creo que en la negociación política tiene que darse entonces hacer el salto de la lucha armada a la participación, digamos, legal, entre comillas, y eso significa unas garantías. Entonces, yo creo que eso es imposible negarlo, ¿cierto? Pero ¿y usted? Yo digo, la presencia de todos en la democracia es el sentido, es el sentir común. Todos deben de presentar sus opiniones y yo no puedo decir cuántas, eso lo dicen los colombianos. ¿Cuántas curules? Lo dicen los colombianos. Sí, pero de que ellos requieren y merecen unas curules, claro que sí. ¿Usted, Liliana? Se les dé la oportunidad siempre y cuando beneficien no solamente a un colectivo, sino a todos los colombianos. Claro. Sí, a la minoría. Realmente es la minoría, es el grupo, es las conveniencias. Sí. El desmovilizarse, saben ustedes que trae grandes garantías aún para estudiar, para vivir. Y ahora se dan como los grandes reyes, los grandes líderes, los grandes empresarios en todo el país para venir a empoderarse y venir a decir y manejar cuáles y tales proyectos se mueven en Colombia. Eso es injusto porque se van a beneficiar ese colectivo o ese movimiento que estuvo en la guerrilla. Pero Liliana, desmovilizarse no trae ninguno de esos beneficios. Eso dice en el papel, pero en la realidad si lo evaluamos las desmovilizaciones de todos los grupos de aquí hacia atrás, tenemos una historia distinta, donde aquí no se han cumplido los acuerdos y donde la gente ha quedado tirada en la calle. O sea, esas historias mil. O sea, eso no es cierto. Recordemos que el primer acuerdo que se hizo en Cuba, ¿sí?, fue una reforma agraria. ¿Quién ha hablado de reforma agraria? Ningún movimiento político ha hablado, se ha atrevido. En este momento las FARC dijeron: vamos, pero como primera condición tiene que haber beneficio para el campesino. Y esas son las falencias, las grandes falencias que no han dejado generar un gran desarrollo aquí en el país. Quiero anexar a esto de que esas TLCs llegaron el momento no adecuado. Aquí están haciendo las cosas al revés. Primero el TLC y después vamos a tecnificar. Primero debíamos haber tecnificado el campo, ¿sí?, y después, o sea, para hacerlo productivo, para hacerlo competitivo. Y créame, si eso lo hubiéramos hecho primero, ya tendríamos en este momento una agroindustria general dándole oportunidad a todos, y ahí sí podríamos estar enfrentando la competencia agrointernacional. El tiempo se acabó. Todos estos temas son simplemente abrebocas para que usted, amable televidente, se quede pensando y tenga elementos de juicio para poder participar y tomar decisiones siempre en función del bienestar colectivo. El tema electoral no es un tema de los políticos, es un tema suyo y mío. Si nosotros creemos que por no ponerle cuidado al tema no va a pasar nada y a nosotros no nos va a pasar nada, hacernos a un lado es actuar en función o en favor de quienes se quieren quedar metidos dentro de la estructura de poder político para defender sus intereses de grupo o sus intereses particulares. Si usted y yo
nos informamos y decidimos actuar y poner nuestra participación activa, de esa manera podemos incidir para que la balanza se direccione en una u en otra, en una u otro sentido. Lo importante es que entendamos que la ciudadanía política no se ejerce únicamente el día de elecciones, que la ciudadanía política se ejerce todos los días cuando somos capaces de informarnos y de participar críticamente en la toma de decisiones que afectan el interés colectivo. Buenos días.